En el vídeo de hoy os voy a contar cómo crear un reflejo de una forma muy sencilla pero realista y pasar de tener una foto como esta a tener una foto como esta. Hola, mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Como comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo crear un reflejo, en este caso el reflejo de un coche, y pasar de una fotografía como esta a una fotografía como esta de forma muy sencilla. ¿Quieres ver cómo? Vamos a Photoshop. Bueno, pues la imagen original, la foto original es esta, ¿vale? Es una foto que tomé en un parque esta misma semana. Y bueno, lo primero que hay que hacer es quitar el fondo a la foto. ¿Cómo vamos a quitar el fondo? Pues con la herramienta pluma vamos a ir seleccionando todo el borde del coche para crear una selección que luego podamos extraer el coche del fondo, ¿vale? ¿Cómo funciona la herramienta pluma? Bueno, el funcionamiento de la herramienta pluma es muy sencillito. Realmente se trata de pinchar, ¿vale? Si yo realizo el primer clic, ¿vale? Me crea el primer punto. En el segundo clic puedo pinchar, me crea una línea. Si vuelvo a pinchar, pero en este caso estiro sin soltar, vemos cómo nos crea una curva. Vuelvo a pinchar y sin soltar tiro, ¿vale? Puedo eliminar estos tensores para que la siguiente punto no se vea afectada por esta curva y crear otra vez una recta, ¿vale? Y así voy creando todo el contorno del coche, ¿vale? Voy a borrar esta selección, elimino este trazado arrastrándole a la papelera, ¿vale? Me posiciono en la capa correspondiente, voy a obtener una copia de la capa, para ello pulso Control J. Nunca hay que trabajar sobre la foto original, ¿vale? Para trabajar de una forma no destructiva y siempre disponer del original por cualquier circunstancia que necesitemos, cualquier detalle o incluso ir hacia atrás, siempre disponer del original, ¿vale? Por eso me he hecho una copia y voy a trabajar sobre la copia, oculto el original, bien, y ahora lo que hago es seleccionar la herramienta pluma, como os he comentado, y el modo trazado, ¿vale? Y voy a empezar a ir seleccionando el borde del coche, ¿vale? Me posiciono en un punto, primer punto, segundo punto, ¿vale? Aquí ya tiro para hacer esa curva, ¿vale? Voy a eliminar el tensor para que la siguiente curva no se vea afectada, ¿vale? Hago esta curva. Bien, como veis es muy sencillo pero es laborioso, nos lleva tiempo, con lo cual voy a ponerlo a cámara rápida, ¿vale? Y nos vemos ahora, después, cuando termine de realizar todo el trazado. Bueno, y aquí tenemos ya realizado todo el trazado del contorno del coche. Bien, y lo único que ahora nos hace falta es pulsar Control Intro, de manera que ese trazado lo hemos convertido en una selección y ahora le creamos una máscara con la selección que está hecha. Bien, y de esta forma ya tenemos el coche separado del fondo. Bien, en el caso de esta foto me interesa que la foto sea cuadrada para que el reflejo coja dentro de la foto y no tenga muy desproporcionado muchas zonas vacías, con lo cual me voy a venir a la máscara a la herramienta de recorte, voy a seleccionar una proporción de recorte 1:1 cuadrada, ¿vale? Y voy a hacerlo esto más pequeñito y voy a estirar hacia abajo hasta convertir esta foto en una foto cuadrada. Bien, ahí está. Ahí tenemos nuestra foto cuadrada. Ya tenemos el coche separado del fondo, ¿vale? Y en una foto cuadrada vamos a ponerle un fondo blanco. Para ello vamos a seleccionar una capa de color uniforme y le vamos a poner blanco. Ok, ¿vale? Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es hacer el coche un poquito más grande, ¿vale? Me voy a posicionar sobre la capa del coche, ¿vale? Y voy a tirar del coche para hacer que este sea un poquito más grande, pues una cosa así. Voy a centrar el coche, cojo una línea guía, ¿vale? Y la pongo en la foto, tiene 6000 píxeles en 3000 y hago coincidir el centro del coche con
la línea guía. Pues una cosa así. Perfecto, ok. Vale, ya tenemos el coche centrado y todo preparado para empezar a crear el reflejo del coche. Primero vamos a renombrar esta capa, la vamos a llamar coche. ¿Vale? Y ahora vamos a crear el reflejo del coche. Pulsamos sobre la capa coche, pulsamos control J y obtenemos un duplicado de la capa a la que vamos a llamar reflejo. ¿Vale? Posicionado sobre esta capa, como ya no me interesa esta capa, me da igual que tenga la máscara, voy a eliminarle la máscara, pincho sobre la máscara y la arrastro a la papelera y me pregunta qué quiero hacer con la máscara. ¿La quiero eliminar o la quiero aplicar antes de eliminarla? En mi caso la quiero aplicar, quiero que el coche se quede separado del fondo. Si escondemos el coche, la capa coche, la ocultamos, vemos como ahora nuestro coche ya no tiene máscara, está recortado, no hay nada más que el coche, ¿vale? En la nueva capa que hemos llamado reflejo, volvemos a poner el fondo, volvemos a poner la capa coche y nos posicionamos sobre la capa reflejo. Bien, vamos a pulsar sobre esta capa, vamos a venir a edición, transformar y vamos a hacer voltear vertical. Con lo cual ya tenemos el coche boca abajo. Le vamos a poner debajo del coche porque el reflejo siempre estará por debajo y vamos a arrastrar este coche, esta imagen la vamos a arrastrar hasta hacer coincidir las ruedas. ¿Vale? Bien, vale, pues ya tenemos el reflejo colocado en su sitio y lo único es que voy a hacer este coche, el reflejo lo voy a hacer más estrecho, más aplastadito. ¿Vale? Una cosa así. Tengo el coche colocado, el reflejo colocado en su posición, pero no es un reflejo real, es demasiado intenso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aclarar esta imagen. ¿Cómo la hacemos que sea más tenue? ¿Vale? Pues venimos a opacidad y le vamos a bajar la opacidad al coche. Pero el reflejo tiene otra característica. Cuanto más te alejas del objeto que se refleja, más tenue es, con lo cual no solamente tenemos que bajar la opacidad de la capa de reflejo, sino que además le voy a poner una máscara a la capa reflejo y le voy a crear una capa, en la máscara la voy a rellenar con un degradado, selecciono la herramienta degradado de blanco a negro. Como ya sabemos, el blanco muestra lo que tiene la capa y el negro oculta lo que tiene la capa, y toda la gama de grises que hay entre medias pues mostrará, ocultará más o menos en función de la intensidad de ese gris, ¿vale? Entonces, si nosotros creamos un degradado de blanco a negro, nos situamos sobre la parte que debe de mostrarse y pulsando la tecla mayúscula para que sea completamente vertical y no salga inclinado el degradado. Hasta ahí, soltamos. Como veis, ya hemos conseguido dar un degradado a la imagen, al reflejo. Cuanto más lejos, más tenue es la imagen. Que el efecto de esta máscara es muy intenso. Bien, podemos venir a las propiedades de la máscara y en densidad bajarle la densidad de la máscara. ¿Por qué hago esto? Al bajar la densidad, si veis, se pierde un poco el efecto que hace el degradado. Bien, es que no quiero que sea tan marcado porque quiero bajar también la intensidad del reflejo de la parte que está pegada a la rueda del coche, ¿vale? Con lo cual juego con los dos valores, bajando la opacidad de todo el reflejo y además juego con la densidad de la máscara para que se muestre más o menos, el efecto de la máscara sea más o menos visible. Bien, pues yo creo que ahí está perfecto de momento. Siempre podemos volver y retocar la intensidad. Bien, pues ahora lo que tendríamos que hacer es colocar el reflejo de la parte baja del coche, pero como no tenemos ninguna imagen, lo que vamos a hacer es crear, posicionado sobre la capa de reflejo, vamos a crear una capa nueva. Vale, vamos a hacer una selección con nuestro marco rectangular. Vale, y ahora para rellenar esta selección venimos a filtro, interpretar nubes. Como vemos, Photoshop nos rellena la selección que habíamos realizado. Voy a ocultar el coche, entonces la he rellenado con ese efecto nubes que habíamos seleccionado. ¿Vale? Si no nos convence la selección o el relleno que ha creado Photoshop, podemos repetir el filtro pulsando Control F
Bien, hasta conseguir un relleno que nos guste más. Ahí, yo creo, perfecto, perfecto. Vale, voy a hacer más oscuro este relleno. Voy a primero activar otra vez la capa del coche y voy a hacer más oscuro este relleno. Para ello me vengo a la capa niveles, voy a añadir una capa de niveles. Quiero que solo afecte al relleno este de nubes, con lo cual voy a pulsar sobre crear marcar de recorte. Y ahora lo que voy a hacer es oscurecer esto, ya que al estar debajo del coche debe de estar más oscuro. Vale, pues una cosa así yo creo. ¿Vale? Siempre podemos volver y oscurecerlo más. Vale. A esta capa la vamos a llamar reflejo bajos. Y seleccionando la capa de los niveles y reflejos bajos, la voy a poner debajo de la capa reflejos. Ahí está. Bueno, ¿pero qué nos ha pasado ahora? Pues claro, al poner esta nueva capa tiene mucha más presencia que el reflejo que habíamos creado. O sea, que el reflejo de los bajos tiene mucha más presencia. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de esta capa, de la capa reflejo bajos. Vamos a bajar la opacidad. Vale. Y a la vez le vamos a poner una máscara de capa y seleccionamos el pincel con color frontal negro. Y sobre la capa reflejo bajo vamos a ir borrando todo esto que superpone y nos vamos a acercar y vamos a recuperar un poco este borde. Perdón, cambiamos pulsando la tecla X, cambiamos el color frontal por blanco y recuperamos este borde. Ahí está. Y este borde de aquí. Bien, vamos a recuperar también un poquito de aquí. Me gusta que quede más oscuro, ¿vale? Como está en el otro lado, perfecto, ¿vale? Ahí está. Y todas estas capas de reflejo vamos a crear un grupo que vamos a llamar reflejo. Control G, grupo reflejo. Sigue teniendo demasiado luz el reflejo de los bajos, por lo que le vamos a ir a niveles y le vamos a bajar un poquito más en niveles. Los negros lo vamos a llevar hacia la derecha y los medios tonos también, hasta convertirlo por ahí. A la vez, como se nota mucho ese relleno de nubes, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre el relleno. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y le vamos a poner un desenfoque, pues sí, ahí como está, de 40. Ok. Habíamos creado antes un degradado, ¿vale? Para hacer que cuanto más lejos está el reflejo del coche, más tenue se ve, ¿vale? Ese mismo degradado tiene que afectar a los bajos, con lo cual vamos a posicionarnos sobre la máscara que tenía ese degradado, ¿vale? Y la vamos a arrastrar al grupo. De esta manera afecta tanto al grupo, o sea, afecta tanto al reflejo como al reflejo bajo, ¿vale? Sigue viéndose aquí un poquito, me voy a aproximar con pincel blanco, ¿vale? Voy a recuperar un poquito que todavía se ve aquí esta zona, y ya está perfecto. Bien, cierro el grupo de reflejo y ¿qué es lo que pasa ahora? Siempre que tengo un objeto y tengo su imagen en medio, se crea siempre una sombra. Entonces lo que me falta es crear esa sombra. ¿Cómo voy a crear esa sombra? Bueno, pues voy a ponerme sobre el grupo de reflejo, voy a crear una nueva capa y esta capa la voy a poner en modo de fusión multiplicar. Voy a seleccionar un color de la imagen, un color oscuro, por ejemplo de aquí de la rueda, ¿vale? Para tener el color de la sombra sea acorde a la sombra que ya tiene la imagen, ¿vale? He seleccionado la sombra de la rueda y ahora lo que voy a hacer, posicionado sobre esta capa, voy a seleccionar la herramienta marco rectangular y voy a seleccionar esta zona que debe tener sombra y lo voy a rellenar con el color que acabo de seleccionar, que era la sombra del interior de la rueda. Lo voy a rellenar, perfecto. Deselecciono pulsando control D
voy a desenfocar para que estos bordes no sean tan duros. Voy a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y voy a poner un desenfoque de 40, está bien, sí, perfecto. Ok, como habéis visto ya no es un borde recto cortante, ¿no? Ya es algo más que se va diluyendo hacia afuera. Y además le vamos a bajar la opacidad, vamos a ver, hasta una zona por aquí, más o menos. Un poquito menos. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es llevarnos esta sombra hasta el borde del coche, por eso nos posicionamos sobre la sombra, pulsamos Control T, manteniendo presionada la tecla mayúscula, pinchamos sobre este nodo y tiramos de él hasta llevarnos el borde de la sombra hasta el borde de la rueda, y en el lado contrario lo mismo. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Ok, aceptamos. Y ya tenemos nuestra sombra. ¿Qué pasa? La parte donde apoyan las ruedas tiene que tener una sombra, la rueda está en contacto con el suelo, tiene que tener una sombra más dura. Vamos a crear otra capa, también la vamos a poner en modo multiplicar. Vamos a seleccionar el pincel, pero vamos a seleccionar un pincel ovalado, ¿no? Con una dureza del 70, 60 y 60%, vale, a ver, 69%, me voy a aproximar a la rueda, ¿vale? Ajusto el tamaño al tamaño de la rueda y doy un toquecito, clic, ahí, otro, y voy marcando la sombra de toda la zona que está muy próxima al suelo, con lo cual esa tiene que tener una sombra más oscura. Como podemos ver aquí, la sombra nos hemos salido un poco de la rueda, seleccionamos el borrador y vamos a quitar esto que nos hemos, Control Z para deshacer. Voy a seleccionar un borde con dureza 0 para que no se note el borrado, me posiciono, ahí está. ¿Bien? De la misma forma me voy a la rueda contraria y le creo también su sombra. Selecciono otra vez el pincel y voy dando los toques igual que en la otra rueda para generar la sombra correspondiente. Vale, me alejo para ver el resultado. Vale, perfecto. Si acaso me voy a posicionar sobre la capa, le voy a llamar sombra rueda, ¿vale? Y voy a bajar un pelín la opacidad, tiene demasiada presencia y lo voy a dejar por ahí, un 84%. Bien, a la capa que tenía la sombra general de todo el coche le voy a llamar sombra coche. Y a esta sombra que le encuentro bien, si el coche recibe luz por los lados, debería entrar algo de claridad por los lados del coche. Por eso me voy a posicionar, voy a seleccionar el pincel, según le tengo ovalado, pero le voy a inclinar, ¿vale? Voy a ponerme sobre la capa sombra coche, le voy a crear una máscara de recorte y con dureza 0, ¿vale? Voy a hacer el pincel más grande, voy a dar unos toques ahí. Un poquito más pequeño el pincel. Bien, y en el lado contrario igual, con las flechas del teclado giro el puntero y doy también unos toques ahí. Vale, en este lado se nota menos, vuelvo a girar hacia el otro lado con las flechas del teclado para dar aquí algún perfecto. Bueno, pues como veis aquí ya tenemos nuestro coche con su reflejo, su sombra, ¿vale? Y vemos como el reflejo a la vez que se aleja del objeto es más tenue. Bueno, pues hemos visto cómo crear un reflejo de una forma muy sencillita y bueno, espero que este vídeo os haya gustado y como siempre os digo, si os gusta, dadme vuestro like, compartirme, seguirme y hasta el próximo vídeo. Chao.